Bueno, vamos a tratar de desarrollarlo, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar atentos y no repetir la historia del pueblo judío y quedarnos fuera de la gracia, quedarnos afuera cuando se cierre la puerta de la gracia. Em, Vamos, el grupo comenzó a estudiar esta semana. Tengo entendido que comenzaron a estudiar el deseo de todas las gentes. Voy a tocar algunas cositas de allí del deseo de todas las gentes. Pero quiero comenzar con el libro del profeta Zacarías. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Estas diapositivas no las logré por la energía y todo eso. Todo el tiempo sin energía no alcancé a concluir, pero vamos a ir despacio para el tiempo de escuchar. Zacarías, vamos a leer en Zacarías el capítulo 9. Zacarías el capítulo 9, voy a leer el versículo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice de la siguiente manera: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Vamos a leer el capítulo 12. Zacarías el capítulo 12 y el versículo 10. Zacarías 12:10 dice: Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Dos pasajes, mis amados, del libro de Zacarías. Uno habla de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, y el otro pasaje habla de su muerte en la cruz, donde estarían llorando, ¿no? Por su muerte en la cruz. ¿Qué relación pueden tener estos dos pasajes? Uno, la entrada triunfal, y el otro, la muerte en la cruz. ¿Qué relación pueden tener estos dos pasajes, ya que estos dos eventos ocurrieron en la última semana que vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra? Y lo interesante es que un evento condujo al otro evento, o más bien un evento trajo el otro evento, anticipó el otro evento, precipitó el otro evento. En el grupo en la mañana comenzaron a leer este maravilloso libro, El deseo de todas las gentes. Libro inspirado y diría yo, el más preciado. Y es el libro que mejor relata la vida, la biografía de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de todas las gentes. El deseo de todas las gentes lo tengo por la gracia del Señor subrayado. Ya ha perdido el filo, hay que sacarle filito, ¿verdad? Ha sido, cuando llegamos a la universidad, vimos
Cuando vimos Cristología, cuando vimos la vida y enseñanza de Jesucristo, estudiamos el deseo de todas las gentes. Es un libro muy leído, muy leído. Eh, lo he leído muchas veces, muchas veces. Y, y cuando lo estaba leyendo, llegué a una cita que me inquietó mucho, me llamó mucho la atención. Y es una cita muy conocida, mis amados, es una cita muy conocida. Cuando comencé a leerlo, nuevamente, ya voy a estudiar, a leer nuevamente el deseo de todas las gentes. Y comencé a leerlo y esa cita está en los primeros capítulos. De hecho, es el capítulo número 8, la visita de Pascua. Y cuando llegué a este capítulo y comencé a leer esta parte, esta página, la página 65, me llamó mucho la atención lo que leí allí. Y yo dije, no voy a leerlo, voy a estudiarlo. Voy a comenzar a subrayarlo, a marcar, a resaltar. Y de ahí en adelante, por lo que me mencionó aquí, por lo que leí aquí, me llevó a leer o más bien a estudiar y ver el deseo de todas las gentes desde otra perspectiva, desde otro ángulo, en el mismo momento que llegué a esa cita. Y algunas cosas que han sucedido, algunas circunstancias que han sucedido en mi ministerio, eh, buenas, malas, pero bendecidos por el Señor. Dice así, deseo de toda la gente, es página 65, el capítulo titulado La vida, la visita de Pascua. Dice así, son unos consejos que el Señor nos da. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios. Pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración en la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente, no ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús se han privado de la luz de su presencia. Y aquí viene la cita. Sería bueno que cada día dedicásemos, y es una cita que hemos leído, muchos inclusive la saben de memoria. Sin duda alguna ustedes la han leído. Y es más, en muchos sermones la utilizamos. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión. ¿Cuánto? Una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena. ¿Cuál escena? De la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales, las escenas finales de la vida de Cristo. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. La cruz hace parte de esa última semana que vivió Cristo en esta tierra y esas escenas
Es la que nos dice la sierva del Señor que debemos estudiar, debemos contemplar, debemos vivirlas. Y mientras contemplamos eso, mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en su misma semejanza. Una hora, mis amados, una hora de reflexión, de meditación, de contemplación a la vida de Cristo. Pero dice allí que debemos espaciarnos especialmente y estudiar especialmente las últimas escenas de la vida de Cristo acá en la tierra. Y esas últimas escenas precisamente son los últimos capítulos del deseado de todas las gentes que comprenden esa última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor en esta noche, en estos momentos que estamos, quiere hablarnos con autoridad, pero con mucho amor. Quiere hablarnos con compasión, quiere hablarnos con misericordia, pero quiere hablarnos de una manera distinta y de una manera muy clara, muy clara. Al estudiar esas escenas, mis amados, y al estudiar esas páginas, nos damos cuenta que el pueblo del Señor en aquella época estaba dividido, estaba dividido. Habían dos bandos, conservadores y liberales, como lo hay hoy, conservadores y liberales. Los conservadores se llamaban fariseos y los liberales se llamaban saduceos. Y la iglesia en la época de Cristo pasó por experiencias increíbles que terminaron de una manera muy triste. Y todo eso, mis amados, se pudo haber evitado. Todo eso se pudo haber evitado, pero ellos escogieron un camino equivocado. No voy a hablar en esta noche a nivel de doctrina, a nivel de denominación, a nivel de movimiento, porque nosotros somos un movimiento especial. Somos un pueblo escogido por el Señor especial, santo. Somos una organización escogida por el Señor, donde tienes miembros que son débiles, defectuosos, y a esos miembros es que me refiero y el primero de ellos soy yo, ¿verdad? Porque cuando se habla de iglesia no se habla de programa eclesiásticamente establecido, cuando se habla de iglesia no se habla de organización, cuando se habla de iglesia no se habla de denominación, cuando se habla de iglesia se habla de los miembros. Y los miembros de la época de Cristo pasaron por experiencias increíbles que terminaron de una manera muy triste. Todo eso se pudo haber evitado, pero tristemente los miembros del pueblo del Señor escogieron un camino equivocado. Pero a pesar de eso no dejó de ser el pueblo del Señor, porque el Señor se encarga de sacar es a los infieles, no a los fieles, a los infieles. Él es el que encarga de hacer el zarandeo, Él es el que encarga de separar la mies, Él es el que se encarga de separar el trigo y la cizaña. Yo no hago la separación, nosotros no hacemos la separación, son los ángeles del Señor, el Señor con su voz. El Señor nos llama a que permanezcamos aquí, firmes, fieles, leales. Pero tristemente, aquellos escogieron un camino muy equivocado. Y tal vez esto
en algunos no caiga bien, tal vez esto al quedar grabado, en muchos no va a caer bien por diferentes razones, tal vez por orgullo eclesiástico, tal vez por celos, tal vez por... Pero es la realidad, mis amados. Y vamos a tratar de ver cómo el Señor, y es lo que necesitamos hoy comprender y entender para poder hacer parte del pueblo triunfante, dentro, no fuera, dentro, para poder recibir a los que van a venir. Porque si yo no estoy listo, no estoy preparado para recibir todo ese poco de gente que va a venir del fuerte pregón. Yo necesito estar listo y aquí, adentro, santificado, batallando, luchando con el Señor. Vamos a tratar de ver cómo el Señor Jesús agotó e hizo hasta lo imposible, aún entregando su vida para salvar a la nación de Israel, para salvar a Jerusalén de su ruina, de su condenación inminente, esa ruina que venía encima sobre Jerusalén. Mis amados, miren, Cristo Jesús fue enviado especial del cielo. Y yo de hecho pensaba que Jesús había venido a salvar a la raza humana en general, pero a mí el espíritu de profecía me dice otra cosa. A mí el don profético me dice que el Señor, el Padre, envió al Hijo especialmente a salvar a la ciudad de Jerusalén. Envió a salvar al pueblo de Israel de su condenación inminente. Y ni aun en esto el Hijo de Dios tuvo éxito. No pudo. No pudo porque tristemente Jerusalén se perdió. No pudo salvar a Jerusalén. No pudo salvar a su propio pueblo escogido. Bueno, sí, se salvaron algunos como carbones encendidos, arrebatados del incendio, porque hubo un remanente, pero no pudo salvar a todo ese pueblo escogido, ese pueblo que él había levantado, ese pueblo que él había llamado, porque tristemente la mayoría de ese pueblo era egoísta, era orgulloso, le dio la espalda y se fue en contra de él. Y vamos a estudiar un poco eso, mis amados, lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en el espíritu de profecía. Y lo que más sorprende de todo este asunto es que la sierva del Señor, por inspiración divina, me dice que yo, Deiner Agudelo, posiblemente esté siguiendo los mismos pasos. O tal vez nosotros estemos siguiendo los mismos pasos como pueblo, estemos siguiendo los mismos pasos del pueblo de Israel, del pueblo judío. Hay muchas inquietudes ahí en el deseo de todas las gentes y ahí son 87 capítulos de preguntas y respuestas. Muchas preguntas, muchas respuestas. Yo no tengo todas las respuestas, mis amados. Eh, eh, no tengo todas las respuestas en este, inclusive en este estudio, en esta reflexión, porque las cosas se están dando y las cosas están ocurriendo y irán ocurriendo y van a ocurrir en la medida que vamos avanzando al cielo, a la eternidad. Yo digo y pienso que todavía el último capítulo de mi vida, de este libro, no se ha terminado de escribir. Y yo pienso que todavía el último capítulo de la historia del pueblo del Señor no se ha terminado de escribir. Precisamente
los 66, más de 60 dispositivos que estamos aquí conectados, sin duda alguna, eh, estamos escribiendo. Estamos escribiendo porque somos ese pueblo escogido. Eso no tenemos que dudarlo. Somos el pueblo escogido del Señor. Y de ustedes, de nosotros, dependerá si la historia del pueblo judío, la iglesia de la época de Cristo, se repetirá en nosotros, se repetirá con nosotros. O si el Señor Jesucristo todavía podrá salvarnos. Yo sé, yo sé, mis amados, y estoy completamente seguro que se va a salvar un remanente. Claro que sí. Yo lo creo firmemente. Y por eso lucho, y yo sé que muchos de ustedes luchan para ser parte de ese remanente fiel, de ese pueblo final, de ese pueblo que va a ser sellado. Pero necesitamos entrar de lleno en el estudio. Yo espero no agregarle muchos comentarios, porque yo prefiero una sola inspirada, una sola palabra inspirada del cielo que 10,000 que salen de la boca del hombre. Miren, mis amados, las últimas escenas de la cual habla la cita, de las cuales habla el deseado de toda la gente, comienza con la última semana. Se conoce como la semana de la pasión y muerte. Comenzando con esa entrada triunfal, comenzando con ese día que conocen hoy la Iglesia Popular como el Día de Ramos, ¿no? Domingo de Ramos. En ese domingo, la entrada triunfal. Y nuestro estudio está basado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21. En Marcos, el capítulo 11, está registrada la entrada triunfal. En Lucas, el capítulo 19, si no estoy mal, y Juan, el capítulo 12. Los cuatro evangelios, mis amados, nos cuentan la historia de lo que sucedió aquel día, que hoy la Iglesia Popular, los católicos, Roma, lo llama como el Domingo de Ramos, donde se recuerda que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén sentado sobre un pollino. Y vamos a leer nuevamente la historia. Vayamos a Mateo rápidamente. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. No es mi intención cansarlos. Si yo veo que en algún momento se extiende mucho, yo les hago la invitación para, si es posible, para que mañana en la mañana nos conectemos y terminemos el tema, ¿vale? Terminemos la reflexión. Sé que muchos han laborado en el día, sé que muchos han laborado en el día y la mente se cansa, el cuerpo se cansa, ¿verdad? Y por amor al cuerpo cansado y la mente cansada, entonces a veces es mejor detener un poco y continuar mañana renovado, con una mente renovada y fresca en las horas, en las primeras horas del día. Así que no se preocupen. Si yo veo que nos vamos a extender un poco, porque yo creo que sí, continuamos mañana. Les invito para que mañana nos conectemos a las 5 de la mañana. 4:30 de la mañana comienza la programación en este amanecer con Jesús y allí con el grupo de los redimidos. Vamos a Mateo capítulo 21 y voy a leer desde el verso 1. Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante dice así, tal vez hasta el verso 11. Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice, y si alguien os pregunta, o si alguien os dice algo, contestadle, el Señor lo necesita,
pero luego lo devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asno y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. El de Nazaret de Galilea. 500 años antes de que Cristo naciera, el profeta Zacarías mencionó la entrada triunfal en Jerusalén. Y el que había rechazado honores en todo su ministerio, porque Cristo Jesús rechazó que le hicieran honores durante su vida de ministerio, ahora lo presenta el evangelista Mateo cabalgando sobre un asno, cabalgando sobre un pollino, como el prometido heredero del trono de Israel. Estaba entrando en Jerusalén como entran o como entraban los reyes en Israel. Aquel que había rechazado honores durante 3 años y medio de ministerio, aquel que no quería que lo adularan, que había rechazado honores en toda su vida de ministerio, ahora estaba entrando como entran los reyes en Israel, sobre un pollino. Vamos al capítulo del deseado de todas las gentes, el capítulo 63 del deseado de todas las gentes, capítulo titulado Tu Rey viene. Allí comienza la última semana de Jesús en esta tierra, las últimas escenas de Jesús en esta tierra. Muy importante esto, mis amados, para que como pueblo podamos estar preparados y no quedarnos fuera de la gracia, no quedarnos afuera de la puerta cuando se cierre, sino quedarnos adentro cuando se cierre. Tu Rey viene, página, capítulo 63, página 537, en esta versión, ¿no? Miren lo que dice. Página 537. Tu Rey viene, página 60, capítulo 63. Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse. Los árboles estaban vestidos de verdor y sus flores comunicaban delicada fragancia al aire. Nueva vida y gozo animaban al pueblo. La esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. Esa esperanza perdida de que el pueblo de Israel fuera liberado del yugo de los romanos estaba reviviendo con esa entrada triunfal de Jesús ahí en Jerusalén. El pueblo estaba feliz, estaba gozoso porque por fin había llegado el Mesías, porque por fin esa esperanza
estaba llegando esa luz de esperanza. Como quería entrar cabalgando en Jerusalén, Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para que le trajesen un asna y su pollino. Al tiempo de su nacimiento, el Salvador dependió de la hospitalidad de los extraños. El pesebre en el cual yaciera era un lugar de descanso prestado. Y ahora, aunque le pertenecían los millares de animales en los collados, dependía de la bondad de un extraño para conseguir un animal en el cual entrar en Jerusalén como su rey. Pero de nuevo su divinidad se reveló, aún en las detalladas indicaciones dadas a sus discípulos respecto a su diligencia. Según lo predijo la súplica, el Señor los necesita. Fue atendida de buena gana. Jesús escogió para su uso un pollino sobre el cual nunca se había sentado nadie. Con alegre entusiasmo los discípulos extendieron sus vestidos sobre la bestia y sentaron encima a su maestro. En ocasiones anteriores Jesús había viajado siempre a pie y los discípulos se extrañaban al principio de que decidiese ahora ir cabalgando. Pero la esperanza nació en sus corazones al pensar gozosos que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey y hacer valer su autoridad real. Fíjense, mis hermanos, mis apreciados, que cuando los discípulos escucharon que Jesús quería entrar en Jerusalén, cuando ellos escucharon que Jesús iba a entrar en Jerusalén, yo me imagino a Judas, por fin vamos a quitarnos ese yugo de los romanos, la economía, ahora sí va a ser lo que es. Me imagino Pedro preparando su estrategia militar. Esta vez sí, decían los discípulos, ahora sí. Cristo, el Mesías, el ungido, va a entrar en la capital como entran los reyes sentado en un pollino. Ahora sí se va a proclamar rey. Ahora sí va a ejercer su autoridad como rey y su palabra va a ser obedecida. Eso pensaron los discípulos. Eso maquinaron los discípulos. Miren lo que dice. Miren lo que sigue diciendo. Mientras cumplían su diligencia, comunicaron sus brillantes esperanzas a los amigos de Jesús. Y despertando hasta lo sumo la expectativa del pueblo, la excitación se extendió lejos y cerca. Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel. Y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. No bien se hubo sentado sobre el pollino, cuando una algazara de triunfo hendió al aire, una gritería, una algarabía, gritos de victoria, gritos de Hosanna. La multitud le aclamó como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en el trono. Y como Jesús no decía nada, y como Jesús se dejaba que lo aclamaran, y como Jesús dejaba que gritaran hosanas, el rey de Israel, y la gente se iba amontonando, y los discípulos y la gente, aquellos vituperados, aquellos perseguidos por el régimen romano,
Todos gritaban, ahora sí, por fin, el yugo de Roma abajo, esta vez sí triunfaremos. Ya habían tratado de coronarlo rey más de una vez. La Biblia lo dice. Más cuando él multiplicó los panes y los peces, que de allí querían coronarlo rey. Jesús se los impidió y los retó y les dijo, se me suben de inmediato en el barco, en la barca y se me van al otro lado. Más o menos unas 2, 3, 4 veces intentaron coronarlo rey y él no se los permitió. Pero esta vez sí. Esta vez el Señor estaba dejando que lo victoriaran. Esta vez el Señor estaba dejando que lo proclamaran. Miren lo que sigue diciendo, mis amados. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. Ya, ellos estaban convencidos de que ya se iba a entronizar, de que ya iba a tomar el poder, ¿verdad? Que por fin ya no iban a tener más emperadores, ahora sí iban a tener al ungido, un rey, ¿verdad? En su imaginación veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y ellos venían a Israel convertido una vez más en una nación independiente. Todos estaban felices y alborozados. Competían unos con otros por rendirle homenaje. No podían exhibir pompa y esplendor exteriores, pero le tributaban la adoración de corazones felices, gozosos. Eran incapaces de presentarle dones costosos, pero extendían sus mantos como alfombra en su camino y esparcían también las ramas de oliva y palmas. No podían encabezar la procesión triunfal con estandartes reales, pero esparcían palmas, emblema natural de victoria, y las agitaban en alto con sonoras aclamaciones y hosanas. A medida que avanzaban, la multitud aumentaba continuamente con aquellos que habían oído de la venida de Jesús y se apresuraban a unirse a la procesión. Los espectadores se mezclaban continuamente con la muchedumbre y preguntaban, ¿quién es este? ¿Mm? Aparecieron por allí los líderes, ¿no? Los fariseos. Aparecieron algunos. ¿Y este quién es? ¿Qué significa toda esta algarabía? ¿Qué significa toda esta conmoción? Todos habían oído hablar de Jesús y esperaban que fuese a Jerusalén, pero sabían que había desalentado hasta entonces todo esfuerzo que se hiciera para entronizarlo y se asombraban grandemente al saber que realmente era él. Se maravillaban de que se hubiese producido este cambio en aquel que había declarado que su reino no era de este mundo. Esas voces son acalladas por un clamor de triunfo. Es muchas veces repetido por la ansiosa muchedumbre. Es recogido por el pueblo a gran distancia y repercute en las colinas y los valles circunvecinos. Y ahora la procesión es engrosada por las muchedumbres de Jerusalén. De las multitudes reunidas para asistir a la Pascua, miles salen para dar la bienvenida a Jesús. Les saludan agitando las palmas y prorrumpiendo en cánticos sagrados. Los sacerdotes hacen sonar la trompeta en el templo para el servicio de la tarde, pero pocos responden. Y los gobernantes se dicen el uno al otro con alarma, he aquí el mundo se va detrás de él. Y eso lo podemos leer en la palabra del Señor, lo que ellos dijeron, el mundo se va detrás de él. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 19.
Juan capítulo 12, versículo 19. Miren lo que dice. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él, mirad, el mundo se va tras él. Y allí se podía ver como el orgullo, allí se podía ver como la envidia de esos hombres. Se podían ver de pronto los celos que estaban en su mente, en su corazón. El mundo se va detrás de él, ¿qué vamos a hacer? Esto no lo podemos permitir. Sigo leyendo aquí en el deseo de toda la gente, tu rey viene. Nunca antes, escuchen lo que dice, nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Previó claramente el resultado. Es como si Cristo lo estuviera haciendo adrede. Él pudo ver el resultado que esto iba a ocasionar. Le llevaría a la cruz, pero era su propósito presentarse públicamente de esta manera como el Redentor. Deseaba llamar la atención al sacrificio que había de coronar su misión en favor de un mundo caído. Mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, él, el verdadero Cordero de Dios, representado por los sacrificios simbólicos, se puso aparte como una oblación. Wow. O sea, él mismo estaba anticipando su muerte con esto. Él sabía lo que estaba haciendo. Se separó, se puso aparte. El mismo día, el 10 de Nisan, cuando se compraba el Cordero Pascual, Cristo fue apartado a través de la entrada triunfal. ¿Para qué? Para ser sacrificado, porque ese día los judíos tomaron la decisión de terminar con la vida de Cristo Jesús. Sigo leyendo aquí en el deseo de todas las gentes. Miren lo que dice. La página 539. Iba a ser necesario que su iglesia en todos los siglos subsiguientes, o sea, el pueblo que se iba a levantar después del pueblo judío, o sea, el pueblo que, o sea, el proceso, el que iba a resurgir, iba a ser necesario que su iglesia en todos los siglos subsiguientes, su pueblo a través de las edades, de ahí en adelante, hiciese de su muerte por los pecados del mundo un asunto de profunda meditación y estudio. Y eso es lo que estamos haciendo, mis amados. Ese ministerio de Jesús, su sacrificio, su muerte, debe de ser nuestra más profunda meditación y estudio. Debemos entrar a Él con los pies descalzos, con la fe de un aprendiz, ansiosos por aprender. Cada hecho relacionado con ella debía comprobarse fuera de toda duda. Era necesario entonces que los ojos de todo el pueblo se dirigieran ahora a Él. Los sucesos precedentes a su gran sacrificio debían ser tales que llamasen la atención al sacrificio mismo. Después de una demostración
como la que acompañó a su entrada triunfal en Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápido avance hacia la escena final. Los sucesos relacionados con la cabalgata triunfal iban a ser el tema de cada lengua y pondrían a Jesús en todo pensamiento. Después de su crucifixión, muchos recordarían estos sucesos en relación con su proceso y muerte. Serían inducidos a escudriñar las profecías y se convencerían de que Jesús era el Mesías, y en todos los países los conversos a la fe se multiplicarían. Mis amados, yo aquí acabo de leer el propósito por el cual Jesús permitió que lo aclamaran como rey. Aquí acabo de leer, mis amados, el propósito por el cual Jesús permitió que le dieran Hosanna. Es cierto, tenía que cumplirse la profecía. Es cierto, tenía que cumplirse la escritura, que él entraría en un pollino. Pero el Señor Jesús hizo esto con una doble intención. El Señor Jesucristo hizo esto adrede, con intención, sabiendo las consecuencias, porque iba a precipitar su muerte. Iba a precipitar su muerte. Sigo leyendo acá, miren, mis amados. Es muy interesante esto. En esta escena de triunfo de su vida terrenal, el Salvador pudiera haber aparecido escoltado por ángeles celestiales y anunciado por la trompeta de Dios, pero una demostración tal hubiera sido contraria al propósito de su misión, contraria a la ley que había gobernado su vida. Él permaneció fiel a la humilde suerte que había aceptado. Debía llevar la carga de la humanidad hasta el momento de dar su vida por la del mundo. Este día, que parecía a los discípulos el día culminante de su propia existencia, habría sido oscurecido con nubes muy tenebrosas si ellos hubiesen sabido que esta escena de regocijo, de alegría, no era sino un anticipo de los sufrimientos y la muerte de su Señor. Imagínense, mis amados. Imagínense, mis apreciados. Si los discípulos que estaban tan felices ese día, que los discípulos estaban tan contentos ese día de que Jesús iba a ser coronado como rey, todo lo que hemos anhelado, todo lo que hemos esperado, todo lo que hemos sufrido, por fin, hoy se va a cumplir la profecía, hoy se va a cumplir la palabra. Si ellos, mis amados, se hubieran dado cuenta que solamente ese triunfo aparente, si ellos se hubieran dado cuenta que esas victorias, ese momento de alegría, eso era el comienzo de esa semana triste, dolorosa, que lo llevaría a la muerte. Sigue diciendo acá. Aunque repetidas veces les había hablado de su seguro sacrificio, sin embargo, el alegre triunfo presente, sin embargo, en el alegre triunfo presente, olvidaron sus tristes palabras, miraron adelante a su próspero reinado sobre el trono de David. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó unas noches antes de la entrada triunfal. No sé si ustedes se acuerdan qué fue lo que pasó con los discípulos. Creo que estaban en el aposento alto, unas noches antes. Ahí los discípulos estaban peleando quién iba a ser el primero en el reino.
Creo que cuando iban de camino a la cena del Señor, ellos iban peleando. ¿Quién iba a ser el primero? ¿Quién iba a ser el segundo? ¿Quién iba a ser el director de ministerios personales? ¿Quién iba a ser el comandante? ¿Quién iba a ser el tesorero? ¿Quién iba a ser el primero allí? El ministro del Interior, ¿verdad? El ministro de Defensa. No, yo me voy a sentar a la derecha, yo me voy a sentar a la izquierda, yo voy a ser el primer ministro, yo voy a ser el presidente, yo voy a ser el segundo en el reino. Los puestos se los estaban peleando, porque todavía estaban convencidos de que Jesús iba a ser coronado como rey esa semana. Había orgullo en sus corazones, había suficiencia propia, había carne, no había espíritu. Sigo leyendo, mis amados. Continuamente se unía más gente a la procesión y con pocas excepciones todos se contagiaban del entusiasmo de la hora para acrecentar los hosanas que se percutían de colina en colina y de valle en valle. El clamor subía continuamente: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo, no se parecía en nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos la caracterizaba como trofeo del valor real, pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Los mudos cuya lengua él había desatado voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar las palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas, los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban: Rey de gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Muchos fariseos eran testigos de la escena y, ardiendo de envidia y malicia, procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular. Con toda su autoridad trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. Temían que esa multitud, por la fuerza del número, hiciera rey a Jesús. Y como último recurso, se abrieron paso a través del gentío hasta donde estaba el Salvador y se dirigieron a él con palabras de reprobación y amenazas. Maestro, reprende a tus discípulos. Declararon que tan ruidosa demostración era contraria a la ley y que no sería permitida por las autoridades, pero fueron reducidos al silencio por la respuesta de Jesús. Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Tal escena de triunfo estaba determinada por Dios mismo. Había sido predicha por el profeta y el hombre era incapaz de desviar el propósito de Dios. Si los hombres no hubiesen cumplido el plan de Dios, Él habría dado la voz a las piedras inanimadas y ellas habrían saludado a su Hijo con aclamaciones de alabanza. Quiero terminar esta parte, esta primera parte,
invitarlos para mañana, que tengamos ese encuentro con el Señor a través del estudio, a través de la oración mañana. Pero quiero terminar esta parte con una cita. Y aquí el Señor nos comienza a calentar un poquito más este asunto. Joya de los testimonios, tomo 2. Aquí el Señor comienza a calentarnos un poquito este asunto. Joya de los testimonios, tomo 2. Página 162. Es la sección titulada La iglesia es la luz del mundo. Joya de los testimonios, tomo 2. Página 100. La sección titulada La iglesia es la luz del mundo. Página 155. Miren lo que dicen, mis amados. Quiero compartir con ustedes. Momento, por favor. Acá está, por acá está. La iglesia es la luz del mundo, sí. Acá está. Permítame un momentito, por favor. Ok. Dice así. El Señor llamó a su pueblo Israel y lo separó del mundo, a fin de confiarle un cometido sagrado. Lo hizo depositario de su ley y quiso por su medio conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Por este pueblo, la luz del cielo había de resplandecer en los lugares oscuros de la tierra, y había de oírse una voz llamando a todos los pueblos a apartarse de su idolatría para servir al Dios viviente y verdadero. Si los hebreos hubiesen sido fieles a su cometido, habrían sido una potencia en el mundo. Dios habría sido su defensa y los habría ensalzado sobre todas las naciones, sobre todas las demás naciones. Su luz y su verdad habrían sido reveladas por su medio y se habrían destacado bajo su sabia y santa dirección como ejemplo de la superioridad de su gobierno sobre toda forma de idolatría. Pero ellos no cumplieron su pacto con Dios. Siguieron las prácticas idólatras de otras naciones y en vez de dar al nombre de su creador alabanza en la tierra, su conducta lo expuso al desprecio de los paganos. Sin embargo, el propósito de Dios debe lograrse. El conocimiento de su voluntad debe difundirse en la tierra. Dios trajo la mano del opresor sobre su pueblo y lo dispersó cautivo entre las naciones.
Bajo la aflicción, muchos de ellos se arrepintieron de sus transgresiones y buscaron al Señor dispersos en las tierras de los paganos. Difundieron el conocimiento del verdadero Dios. Los principios de la ley divina entraron en conflicto con las costumbres y prácticas de las naciones. Los idólatras trataron de aplastar la verdadera fe. En su providencia, el Señor puso a sus siervos Daniel, Nehemías, Esdras frente a frente con reyes y gobernantes, para que estos idólatras tuviesen oportunidad de recibir la luz. Así la obra que Dios había dado a su pueblo para que la hiciesen la prosperidad en sus propios confines, pero que había sido descuidada por su infidelidad, fue hecha por ellos en el cautiverio bajo grandes pruebas y molestias. Y miren lo que viene acá. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo, los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. Pero muy pocos de aquellos que han recibido la luz están haciendo la obra confiada a sus manos. Hay algunos hombres de fidelidad inquebrantable que no buscan la comodidad, la conveniencia ni la vida misma, que van penetrando doquiera vean la oportunidad de presentar la luz de la verdad y vindicar la santa ley de Dios. Pero los pecados que dominan al mundo han penetrado en las iglesias y en el corazón de aquellos que aseveran ser el pueblo peculiar de Dios. Muchos de los que han recibido la luz ejercen una influencia que tiende a calmar los temores de los mundanos y religiosos formales. Hay amadores del mundo aún entre aquellos que profesan esperar al Señor. Hay ambición de riquezas y honores. La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. ¿Dejaremos que la historia de Israel se repita en nuestra vida? ¿Despreciaremos como él nuestras oportunidades y privilegios hasta que Dios permita que nos sobrecojan la opresión y la persecución? ¿Dejaremos sin hacer la obra que podríamos haber hecho en paz y comparativa prosperidad hasta que debamos hacerla en días de tinieblas bajo la presión de las pruebas y persecuciones? Y lo más tremendo de esto es que algunos de nuestros miembros o nuestros hermanos se levantan, ¿verdad? Se levantan a perseguir, a molestar, ¿verdad? Y a tratar de detener el mensaje que debe de darse, el mensaje que debe de pregonarse, porque no están convertidos. El Señor Jesucristo lo dijo cuando aquellos hombres decían, pero ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible que esté toda esa algarabía? Jesús les dijo, si estos callaren, las piedras hablarán. Saben, mis amados, el Señor tenía un propósito en todo esto, en la entrada triunfal. Y mañana vamos a ver una escena totalmente distinta, pero sucedió en medio de la entrada triunfal. Mañana vamos a ver cómo la escena cambia totalmente. Ustedes imaginan la algarabía, los cantos, las hosanas, el gozo, la alegría, las palmas, los cojos saltando, los ciegos frente a la procesión, Lázaro llevando el burrito como testimonio del poder de ese hombre que lo había resucitado de los muertos. Pero ahora la escena cambia totalmente. Mañana vamos a estudiar esto. Mañana vamos a verlo, mis amados, de una manera increíble, en lo cual nosotros necesitamos estar bien despiertos, porque posiblemente el Señor me dice a mí, Deiner, estás en los mismos pasos del pueblo judío. Que el cielo nos ayude, mis amados. Que el cielo nos ayude para que podamos estar atentos al Señor. Que el cielo nos ayude para que nos podamos dejar moldear por el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos permitir que el Espíritu haga esa obra en nosotros y podamos sacar todo aquello que nos impide tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús, para poder estar en pie cuando se cierre la puerta de la gracia y poder recibir ese sello de aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga.